Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Comenzamos semana, por supuesto, fijándonos en todos los datos que arroja la pandemia, con 61 nuevos casos hoy en Navarra y con todo el sector del ocio y la hostelería mirando precisamente con detalle estos datos y sobre todo las medidas que se están adoptando al respecto. Cierre de discotecas, atención al ocio nocturno, la prohibición de fumar en las calles. Son muchas cuestiones que están golpeando de forma muy notable al sector del ocio. Hoy hablaremos de ello en nuestra tertulia, en la que también hablaremos del rey emérito, que hoy la Casa Real ha confirmado que se encuentra en Emiratos Árabes. Y además de todo esto nos vamos a preguntar qué pasa con las personas con discapacidad, cómo les está afectando esta situación inestable de pandemia. ¿Se les ha tenido en cuenta a la hora de legislar? Son preguntas que lanzaremos a la presidenta del CERMIN, Mariluz Sanz, quien representa a 44 organismos relacionados con la discapacidad. Y es seguro el barranquismo, un deporte minoritario que cada vez está más de moda. Tristemente, recordamos la tragedia en Suiza de la pasada semana. Se sigue buscando a uno de los barranquistas, Diego Maeztu, vecino de Ollo, pero hoy con Jorge Ardanaz, un barranquista profesional, experto, queremos saber más acerca de este deporte. Y también vamos a hablarles de montañismo, de la reapertura del refugio de Belagua, que actualmente se llama Refugio Ángel Olorón, en recuerdo de uno de los montañeros más afamados de nuestro entorno y también precursor de los refugios de montaña. Son estos algunos de los temas que les traemos hoy al programa, pero antes, como siempre, queremos conocer la última hora, qué está pasando en nuestra comunidad. Sara Rodríguez Aliaga está ya a nuestro lado. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes. Pues muy pendientes, como decías, de la evolución de la incidencia que está teniendo la pandemia en nuestra comunidad, hoy con un descenso de los contagios bastante notable respecto al de ayer. Era una de las peores cifras de todo el verano, ayer con 160 nuevos contagios y hoy son 61 las personas que han sido diagnosticadas de coronavirus. Tampoco hay nuevos fallecidos, sí que hay nuevos ingresos, 2, y las UCI han recibido a otra persona más y son 6 las personas que están ingresadas en estas unidades de cuidados intensivos. Y pendientes, Amaya, de esta comparecencia a las 6 de la tarde, la consejera de Salud Santos Indurain y el vicepresidente Javier Remírez para aprobar esas medidas extraordinarias que las comunidades autónomas han consensuado con el Ministerio. Efectivamente, y el Parlamento, donde hoy hemos estado, que reclama además la comparecencia concreta, ¿verdad?, de la consejera de Salud para abordar todos los flecos y detalles en torno a esta pandemia. Bueno, estamos en situación límite en todo lo que tiene que ver con el ocio, con los bares, la hostelería. ¿Qué dice el sector, Sara? Pues para el sector ha sido la gota que ha colmado el vaso. Estas nuevas medidas de adelanto de cierre de bares y restaurantes a la 1 de la madrugada, con imposibilidad de recibir a clientes a partir de las 12 de la noche, y también el cierre de las discotecas. Nos cuentan que entienden esa medida para frenar el coronavirus, pero piden ayudas específicas para el sector. Bueno, pues las ayudas que se reclaman comprenden la situación, pero claro, la situación se hace muy complicada para mantener, por ejemplo, la estabilidad del empleo en este sector, ¿no? Más cuestiones de la actualidad, como decimos, miramos a las montañas. Hoy vamos a hablar muchísimo de barranquismo, de si es o no un deporte seguro, pero lo que sabemos es que en Suiza siguen las labores de búsqueda de Diego Maeztu, ¿verdad? Sí, después de un fin de semana en el que la lluvia, la meteorología había impedido esa reactivación de las labores de búsqueda, hoy ya sí los efectivos han podido volver al trabajo, a tratar de hallar a ese joven vecino de Ayo, que recordemos pues desapareció tras ese accidente que sufrieron en esa excursión junto a 3 navarros y otro vizcaíno. Claro, luego charlamos con Julen Ardanaz, como decíamos, barranquista, y desde luego somos conscientes de la pena, el dolor y la consternación que están viviendo Huarteraquil y la localidad de Ollo y toda Navarra, y también, por supuesto, el País Vasco, bueno, en torno a esta tragedia tan horrible, ¿no?, que tuvimos que contar la pasada semana y que todavía sentimos en lo más
profundo de nuestro corazón. Al margen de este tema que nos tiene muy pendientes, seguimos mirando a la hostelería. Hoy hemos estado en las calles del casco viejo de Pamplona y ha estado un equipo, ¿verdad?, de Navarra Televisión para ver realmente cómo están los hosteleros. Pues sí, porque el fin de semana ha sido esa primera toma de contacto, aunque las prohibiciones, las nuevas restricciones todavía no habían entrado en vigor, pues ha sido un poco la toma de contacto con estas nuevas medidas que tendrán que adoptar previsiblemente a partir de mañana los hosteleros y que, como decimos, comprenden su adelanto de cierre y también la clausura de las discotecas. La situación, dicen, es clara. Es que todo son limitaciones, todo es cada vez a menos. Sí, pues al final es restar. Son las declaraciones de los hosteleros y los propietarios de locales de ocio nocturno de aquí de la Comunidad Foral tras conocerse la nueva normativa para frenar la expansión del coronavirus. Una normativa que, dicen, afectará a esta calle, por ejemplo, de las más habituales para realizar este tipo de ocio. Sanidad ha decretado el cierre de discotecas, bares de copas y salas de fiesta en todo el país. Pues nos han quitado también la noche, que es una franja que trabajamos nosotros. Principalmente trabajamos terraza, pero nos afecta bastante. También ha ordenado que el horario de apertura de los bares y restaurantes sea hasta la 1 como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 12. Hombre, a mí realmente lo que me está afectando es desde que entró la normativa que se había que cerrar a las 2, porque yo prácticamente ya no estoy abriendo de noche. Yo soy un bar especial, también trabajo el ocio nocturno y ahí sí que nos está perjudicando. Yo no creo que suponga mayores problemas para los locales de hostelería de día. Y en donde incluso, aunque demos cenas, me incluyo a nuestro establecimiento. Quizás a aquel que llame y quiera reservar para las 10:30, pues habrá que recordarle que para la 1 tiene que estar fuera del local. Nueva serie de medidas destinadas a frenar el aumento de contagios en España, centradas en la hostelería y el ocio nocturno, que son origen de varios de los focos detectados tras el estado de alarma. Los hosteleros comprenden, pero piden que a la hora de destinar ayudas de rescate se les tenga en cuenta. Pues será mañana cuando entren en vigor esas restricciones y también la imposibilidad de fumar en la calle si no existe la posibilidad de guardar esa distancia de seguridad de 2 metros con las personas que tenemos alrededor. Hoy hemos salido a la calle para preguntar cómo han acogido la medida fumadores y no fumadores, y hay opiniones de todos los gustos. En las próximas horas, Navarra aprobará la ley que prohibirá fumar en la vía pública siempre que no se pueda asegurar una distancia mínima de 2 metros. La medida viene propiciada por el repunte general de contagios de COVID-19 y se ha tomado en coordinación con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas. Se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia interpersonal mínima de 2 metros. La ley también incluye a las terrazas de los locales, en las que ya no se podrá echarse un pitillo. ¿Por qué? Porque va por el aire, el virus y demás, pues eso se sabe de hace tiempo. Eso... Un poco excesivo, porque al final no nos van a dejar ni respirar. Un poquito excesivo, porque vaya, que no pueda fumar en la terraza al aire libre. Y atención, porque si usted es fumador de cigarrillos eléctricos o vapeadores, todos estos también están incluidos en la prohibición. Yo fumo, y fumo bastante y me parece bien, porque si los que no fuman no pueden, pues nosotros tampoco deberíamos quitarnos la mascarilla para fumar. Me jode porque me fastidia, pero creo que está bien. Supongo que fumaré en casa y bajaré, pues, y luego cuando me apetezca fumar tendré que subir a casa otra vez. Aunque muchos fumadores lo entienden, son los no fumadores los que más lo celebran. A mí no me parece mal porque de normal ya me molesta el humo de los fumadores, así que ahora mejor. Que fumen en los balcones de su casa, donde no moleste a nadie. Una norma común que busca disminuir los contagios en una guerra sin cuartel contra el virus. Reacciones, como bien decimos, de todos los colores a esa restricción de fumar en la calle cuando no se puede mantener la distancia de seguridad. Ha sido un fin de semana marcado por la festividad de la Virgen, el 15 de agosto, y las no fiestas en muchas localidades navarras. ¿Con qué consecuencias? Pues sí, por ejemplo, en Tafalla o Burlada, y en Tafalla nos fijamos precisamente porque aunque la fiesta comenzaba sin incidentes y se desarrollaba como tal durante el fin de semana, sí que la policía tuvo que desalojar durante tan solo un día a 400 jóvenes que se agolpaban en las calles sin cumplir con las medidas de seguridad. La imagen es de este fin de semana. Son jóvenes celebrando en Tafalla las no fiestas. La policía desalojaba durante todo el día a 400 jóvenes y no hubo incidentes. Llamamientos a la responsabilidad colectiva para que las no fiestas no sigan marcando los números de la pandemia, como ha ocurrido en Tudela, donde se han tomado medidas preventivas enfocadas a restricciones sociales durante 15 días. En la capital Rivera ha bajado un 10% los casos, pero en Estella, por el contrario, ha subido un 28%.
Y los botellones en la comunidad foral no cesan a pesar de que están prohibidos. Este fin de semana se han producido en Pamplona 52 denuncias por realizar esta práctica. El bloque de edad con más casos sigue siendo el de 15 a 29 años, aunque el dato positivo es que Navarra es una de las comunidades que más pruebas diagnósticas realiza por cada 1000 habitantes y la situación de los hospitales navarros es estable. Bueno, pues esa es la situación, así está Navarra, y hoy nos quedamos con estos titulares, con esta información que por supuesto seguiremos abundando en ella y trabajando en ella a lo largo de toda la tarde. Sara Rodríguez Aliaga, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Amaya. 8:30 el informativo, hay 27, estaremos. ahí estamos pendientes. Gracias. Gracias a ti. Y hasta mañana. Bueno, nosotros seguimos adelante y muy pendientes de lo que ocurre en Suiza, por supuesto, a la espera de encontrar a Diego Maeztu. Como saben ustedes, el vecino de Ollo, que se encontraba precisamente en ese barranco que se cobró la vida de varios expertos en montaña y en barranquismo. Bueno, hoy queremos pues saber realmente si es un deporte seguro, de minoritario a menos minoritario. Julen Ardanaz lo sabe todo, ha trabajado muchísimo, ha disfrutado mucho y sigue disfrutando de este deporte. Julen, ¿qué tal estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos también a comprender un suceso que nos dejó helados y heladas la semana pasada, ¿verdad? Una tormenta que llegó en el peor momento y que se cobró la vida de varios expertos barranquistas. ¿Cómo estáis las personas que disfrutáis, que vivís de ello, que vivís con ello? Bueno, pues hombre, lo primero que decir que para la comunidad barranquista general y sobre todo la comunidad navarra y del País Vasco, pues estamos bastante afectados y ha sido un palo muy grande, ¿no? Porque sabiendo que eran unos expertos barranquistas, era un grupo muy activo y varios miembros de ellos eran miembros de distintos grupos de espeleo o de montaña, ¿no? Entonces eran gente muy experimentada y están muy bien preparados. Así es, pero a veces pues la climatología adversa sobreviene y precisamente pues tiene como consecuencia la muerte, ¿no? Pues al final lo que digo yo es mala suerte. La montaña es la montaña, ¿no? Y todos los años y todas las temporadas pues nos vemos alguna noticia así de que ha habido algún fallecido o algo, ¿no? El riesgo cero nunca existe en cualquier actividad, no tiene por qué ser un deporte de riesgo ni aventura, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? La gente cuando voy a hacer barrancos y me advierten, yo siempre le digo, oye, por favor, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cómo es cada cosa y cuando tienes conocimientos vas con seguridad y todo, ¿no? Pero el riesgo cero nunca existe. Yo siempre pongo un ejemplo, en la carretera el riesgo cero tampoco existe. Tú puedes conducir bien, pero si hay algún elemento externo que puede tener un accidente, pues lo tienes, ¿no? Y yo creo que es el caso que les pasó a ellos, ¿no? Ellos se iban muy bien preparados, pero tuvieron mala suerte. Ahí tenemos imágenes, ¿verdad?, del lugar en Suiza donde ocurrió. ¿Hay algún barranco o varios barrancos en Navarra de condiciones topográficas similares a este? Vale, bueno, similares pueden ser, iguales no, pero bueno, sí que hay 2 o 3 barrancos en Navarra, que lo que te digo, tiene una sección muy estrecha, ¿no? Que se llama Gorga o Gulet. Eso quiere decir que la parte del barranco son unas paredes muy estrechas y muy altas, entonces una crecida en esas partes del barranco pues puede ser muy peligrosa y es lo que les pasó a ellos, ¿no? En Navarra están Artazul, Diablo Zulo y algún barranco más, que son los más comerciales y precisamente son estrechos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es mala suerte. A ellos lo que les pasó al final no fue una riada normal, ¿sí? No es lo mismo el terreno donde viene el agua. Ellos están en Alpes y la cuenca de drenaje de todo el barranco, donde va todo el agua al barranco, pues en vez de ser un valle con bosque, con lagos que puede retener la tormenta, era una montaña muy inclinada y llena de piedras, ¿no? Entonces depende cómo sea el terreno donde cae el agua, también depende cómo viene la riada. En el caso de ellos no era una riada líquida, no era de agua, ¿vale? Cuando se acumula una tormenta tan fuerte y hace un embudo gigante, eso crea que todo el arrastre de piedras y ramas y troncos se haga una pared. Entonces tú tienes que imaginar que estás en el barranco y te puede venir un muro de 2, 3 o 4 metros de piedras y ramas. Y en este caso no fue, creo, me imagino, no fue por ahogamiento, sino fue por arrastre y golpeo de piedras, ¿no? Bueno, todos hemos visto las imágenes de cómo ha quedado el río después, antes del lago, ¿no? Que es toda una escombrera de piedras y de arena. Pues lo que pasó al final, que cuando hay una riada de estas fuertes, no es líquido el agua, sino que se llama agua sólida, agua dura, y está acompañada de todo elementos sólidos, piedras, ramas y todo. Bueno, pues desde luego que las circunstancias se tornaron tan complejas que efectivamente pues eso supuso pues ese resultado de muerte, ¿no?, para estos montañeros experimentados. ¿Cómo están los pueblos? Ollo, Huarte, Araquil. Yo soy de Huarte, Araquil y la verdad que el entorno del pueblo está muy triste, ¿no? Porque no se lo espera nadie en un chico tan joven como fue el caso de Miquel Zabalza, ¿verdad?, que vivía allí, pues banderas a media asta hemos visto en ambas localidades. Comprendemos totalmente el dolor,
clamor de los vecinos y vecinas, ¿no? Cada vez son más las personas que quieren, ¿no?, practicar el barranquismo, pero hay unas medidas muy concretas a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de practicar este deporte, que sin duda será apasionante, pero es verdad que debemos tener en cuenta la meteorología, el terreno, la compañía de monitores, no ir solo. Cuéntanos un poco, Julen, Bueno, ¿cuáles son esas pautas ese tema del fundamentales? guía es complejo, ¿no? Yo he visto las noticias que lo primero que decían era que iban sin guía. A ver, generalmente la gente que contrata guías es gente que no está experimentada y no tiene una formación. Entonces, debido a que no tiene conocimientos, contrata un guía para poder hacer el deporte con seguridad. Pero ya te digo, en este caso eran expertos, no necesitaban en la compañía un guía, porque ellos ya tenían las capacidades, los conocimientos que puede tener un guía o más. Ya te digo que era un equipo muy preparado. Ellos era la tercera vez que están solo en Suiza. Yo sé de ellos que han hecho varios viajes a Francia, a Italia. Por eso te digo que yo los conocí en las redes y a Miquel Zabalza le conocí hace poco en el parking de un barranco y sé que era gente experimentada y con mucho nivel. Entonces yo lo que digo, siempre le estamos buscando las patas al gato y hay que decir que la montaña es así y hay veces que hay mala suerte. Yo le explico a la gente, ¿no? Imagínate que va uno haciendo trekking y le pide una tormenta y le cae un rayo. Al fin y al cabo, ¿qué hay de inseguridad? Pues no, al final es mala suerte, ¿no?, lo que ha podido pasar. Así es, mira, estamos viendo imágenes que hemos logrado también a través de tu canal de YouTube, de diferentes opciones, ¿no?, que brinda este deporte, Julen. ¿Qué recomendarías a las personas, bueno, a las que les motiva verdaderamente la naturaleza y su paisaje maravilloso, ¿no?, como estamos observando ahora? ¿Qué recomendaciones básicas puedes dar para alguien que por primera vez se quiere iniciar en este deporte? Pues hombre, la primera vez que lo haces, si te inicias, lo recomendable que si no has hecho nunca es que contrates un guía, ¿no? Muchas veces que nos contratan a los guías, hacen un par barrancos con nosotros y les gusta tanto que luego ya piden cursos de formación, ¿sí? Para ello, en Navarra tenemos dos federaciones que la verdad que hacemos un trabajo muy bueno. Está la Federación de Espeleología y la Federación de Montaña. La Federación de Espeleología lleva años dando cursos de iniciación y de perfeccionamiento para la gente y la verdad que tiene mucho éxito y se llenan. Y este año íbamos a empezar con la Federación de Montaña, empezar a dar cursos de barranquismo, pero la llegada del COVID en primavera nos retrasó todo. Estamos por la labor, estamos pensando en sacar un curso en otoño y eso, lo que cada vez va más es que cada vez se da más formación, ¿no? Porque al final es un deporte muy nuevo, ¿sí? Este deporte lleva como deporte 20 años. Antes eran los alpinistas y los espeleólogos que practicaban barranquismo, entonces ahora es una disciplina propia. Entonces, claro, las técnicas de barranquismo propias vienen de 20 años hacia aquí. Yo cuando aprendí hace 18 años hay unas técnicas que hoy en día ya no se utilizan porque se han renovado, ¿no? La gente va investigando, ¿no? Entonces, es muy recomendable que se tenga formación. Una vez que está la formación, está en reciclaje, porque cambian las técnicas de barranquismo, ¿no? Y así como antes se tiran las cuerdas al agua, un montón de cuerdas, ahora eso está muy mal visto y es inseguro. ¿Por qué? Porque si hay corrientes fuertes, puede enganchar la cuerda. Entonces, es uno de los ejemplos. O sea, la cuerda solo se tiene una cuerda y justa al agua, ¿no? Que antes eso, por ejemplo, no se hacía. Entonces, se van renovando las técnicas y lo que vamos haciendo es pues estos conocimientos tenerlos en cuenta, ¿no? Y sobre todo, pues eso, yo lo que recomiendo es tener cursos, empezar por de iniciación y vas haciendo barrancos fáciles y luego si te gusta más, pues hacer perfeccionamiento y seguir aumentando el nivel. Claro, no tener información, tener ciertas destrezas también, evidentemente práctica, pero también la teoría, ¿no? Saber un poco qué hay que tener en cuenta. Entiendo, por ejemplo, las vías de escape, fundamental, ¿no? Algo que en cuanto nos situamos en un punto de este tipo, queremos hacer esta práctica, deberemos saber más o menos si hubiera un problema por dónde escapar. Pues eso, lo que te explico, ¿no? Tú tienes que tener estudiado el barranco, ¿no? Tanto la cuenca como el barranco en sí. Hay barrancos que tienen salida, otros que no tienen salida, ¿vale? Eso por una parte, que tú puedes salir del barranco. Y luego una cosa muy importante de tener en cuenta son puntos de resguardo, ¿sí? Puede que el barranco no tenga una salida, pero puede que tenga una repisa a X metros y no te pille la riada. Entonces, ahí lo que les pasó es que les pilló la riada justo en la gorga, en la gulet del barranco. Ahí no tiene ni un punto de resguardo. Por mucho que viesen que viniese, no tiene un sitio para subirse, todo es tan estrecho que no podían. Entonces les pilló, ¿no? Yo tuve hace años un caso similar en un barranco que no podía salir, pero tenés una repisa de resguardo, ¿no? Entonces nos vino la riada de tarde-noche y lo que tuvimos que hacer, tuvimos suerte de estar en una sección que podíamos subir y subimos a una repisilla, estuvimos 3 personas pasando la noche y al día siguiente, cuando pasó la noche, el río iba tremendo, o sea, no se podía ir por el agua, no podía seguir por el barranco y nos rescataron, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, esa vez tuve la suerte que estaba en una sección del barranco que podía resguardarme, ¿no? Un punto de resguardo, pero ellos justo en la sección del barranco que estaban, era imposible. Por eso yo sigo insistiendo que
yo no veo una imprudencia, veo mala suerte, ¿entiendes? Julen, de todas formas, como muchos deportes, ¿no? Tiene su riesgo y eso también lo tenemos que tener muy claro y muy presente, ¿no? Ahora que nos cuentas esto y lo imaginamos, y desde luego hay que tener una buena preparación física, pero también psicológica, ¿no? Ante la posibilidad de que una adversidad llegue, pueda tener resultado positivo, efectivamente, pero bueno, ahí tenemos las posibilidades de tener que mantener la calma, ser fuertes y desde todos los puntos de vista, ¿no? También tener una psicología y una templanza y una serenidad importante. Eso también, ¿no? Es muy importante, la gente no sabe, pero es un deporte que cuando vas en grupo es muy psicológico, ¿no? Entonces, cuando alguien lleva la voz cantante o es el que más experiencia tiene, es el que tiene que, digamos, mantener la calma, ¿no? Yo cuando guío con clientes, ¿no? Hay muchas veces, por ejemplo, hace poco trabajando la semana pasada me pasó, tenemos 2 barrancos y al mediodía daban tormentas, entonces yo ahí es la dificultad de mi trabajo como guía, ¿me meto en el barranco o no? Tú eso se lo explicas a los clientes para que el cliente tenga claro de que si suspende la actividad es lo mejor que podemos hacer por seguridad, pero tú también tienes que andar con las herramientas que hay, el Rain Alarm, hay radares de lluvia, de tormentas que te dicen lo que está lloviendo. Entonces, hoy en día sí que tenemos más información con las tormentas. Y eso, pues el otro día, casualidad, que la tormenta se fue para otro lado, entonces tú tienes toda esa información para decidir. Nos metimos en el barranco y no llovió. También nos metemos en barrancos con clientes, por ejemplo, ese barranco es un barranco que es corto y tiene escapes. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo empiezo el barranco y empieza a llover, yo sé que tiene un escape para salir. Entonces no hay problema, no vas con seguridad. Que puede pasar, y me ha pasado, estar con clientes y te empieza a caer tormenta del barranco. Pues en ese momento decides salir del barranco y ya está, y no pasa nada. En esos casos, muchas veces, cuando no llueve mucho y hay tormentas, hay otro peligro, que son los rayos, ¿sí? Porque tú cuando vas al barranco llevas arnés con hierros. Entonces, si tienes una tormenta eléctrica, también puede ser peligroso por los rayos. Y aparte, esta es una masa de agua, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta todos esos factores para poder acometerlo con máxima seguridad. Pero lo que te digo, por muchos conocimientos que tengas y todo, si tienes mala suerte, mucho no puedes hacer. Efectivamente, ¿no? A estudio, cada barranco que se trata de librar, pero efectivamente puede haber factores que no están en nuestras manos. Seguimos viendo imágenes de Suiza, nos ha relatado exactamente, ¿no?, cómo era ese lugar difícil encontrar con vida a la persona que falta, ¿no? Pocas posibilidades. Sí, hombre, a ver, ya sabemos que siempre que no se encuentra el cuerpo se tiene que tener desaparecido, pero visto los otros 3 cuerpos, cómo y dónde aparecieron, que aparecieron en el lago, eso quiere decir que les pilló todo el arrastre de piedras y les envió con todas las piedras, toda la riada hasta el lago. Si habéis visto las imágenes, hay un recorrido bastante grande. O sea que en el barranco, si no está resguardado el chico que aparece, entiendes, la única posibilidad es que él se resguardase en algún punto del barranco. Si no está en el barranco, ha seguido el mismo camino que los otros 3 cuerpos. Claro. Julen Ardanaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un deporte de una gran belleza, desde luego, es algo maravilloso no poder disfrutar de esos cañones, de esos puntos de la naturaleza tan potentes, ¿no?, con tantísima energía, pero también hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo también ser conscientes de que no todo está atado en este caso, ¿no?, y que puede haber circunstancias meteorológicas que nos puedan arruinar una salida preciosa, ¿no? Gracias, Julen, de verdad, por estar con nosotros. Enhorabuena también por todo el trabajo que hacéis y también, bueno, pues como salváis las circunstancias cuando no son tan buenas, ¿no? Gracias y hasta pronto, gracias Julen. a vosotros. Bueno, muy pendiente sin duda alguna de este suceso en Suiza, pero queremos también mostrar la mejor cara del barranquismo, que es un deporte que cada vez cobra más adeptos y que se puede disfrutar en condiciones de seguridad. Bueno, seguimos adelante en el programa y muy pendientes de otras cuestiones, por ejemplo, la vuelta a las aulas y también la vuelta a las escuelas infantiles. Les contamos que precisamente mañana tendremos con nosotros al director de las escuelas infantiles de Pamplona, Juan Ramón Rabade, nos dará todos los detalles del inicio de este curso, porque el curso empieza en las escuelas de forma escalonada desde hoy y hasta el día 1. Cada centro cuenta con un plan de contingencia, de prevención y organización que recoge las medidas de seguridad e higiene implantadas.
Escuelas infantiles de Pamplona y también plan estratégico sobre el cambio climático aquí en la capital navarra. Nos lo ha contado hoy el concejal Fermín Alonso en rueda de prensa. El ayuntamiento de nuestra ciudad presentaba ese plan estratégico para la transición energética y el cambio climático. Un documento compuesto por 4 fases y que verá la luz en el primer trimestre del año que viene. Sepan que las principales líneas estratégicas serán transición energética, eficiencia, movilidad sostenible, ciclo del agua, residuos y paisaje y medio natural. El consistorio pide la colaboración de los ciudadanos y ciudadanas y a las empresas para afrontar de modo coordinado y transversal los retos medioambientales de nuestra comunidad. Quieren recalcar además que la lucha contra el cambio climático debe responder a un esfuerzo común. Y luego seguiremos hablándoles de montaña o disfrutaremos del refugio Ángel Olorón. 16 años cerrado el refugio de Belagua. Luego les vamos a dar todos los detalles de la apertura de este refugio. Ya tienen muchas reservas desde que el pasado viernes abriera de nuevo sus puertas. Les contaremos la opinión de montañeros jóvenes y también de montañeros de toda la vida de Navarra que ven con muy buenos ojos la reapertura de este espacio en la naturaleza. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Haremos tiempo para el análisis, para el debate con 2 temas fundamentales sobre la mesa. Desde luego, uno de ellos nos preocupa absolutamente y tiene que ver con la pandemia, también con todas las nuevas restricciones que plantea Navarra, y otro tiene que ver con la Casa Real. El Parlamento hoy ha hablado de ello y bueno, pues hay grupos que pretenden que se pregunte en la encuesta del Navarrómetro acerca de república o monarquía y otros partidos que no están de acuerdo con este planteamiento. Antes de nada, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, nuestros analistas. Joseba Ciolaza, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Joseba. Ángel Moleón también nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Gracias. Y Sergio Gómez también se incorpora hoy a nuestra tertulia. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. Gracias por estar aquí. Unos todavía sin vacaciones, otros volviendo de vacaciones, otros en vacaciones. Bueno, pues cada uno, ¿verdad?, en ese estado diferente, en este tiempo tan diferente, ¿no?, tan raro de verano extraño. Pero nos vamos a centrar ahora mismo en una cuestión de actualidad. Hemos estado en el Parlamento y les contamos qué dicen nuestros representantes sobre la monarquía. Vean. Navarra Suma y PSN no quieren que el próximo Navarrómetro pregunte a la ciudadanía sobre si prefiere una monarquía parlamentaria o una república en España. Realmente aporta una cortina de humo a lo realmente importante. La ciudadanía navarra ahora tiene otras prioridades. También han rechazado una declaración institucional en la que se pedía que el Gobierno central retirara el título de rey y el tratamiento de majestad a Juan Carlos de Borbón. Y nosotros sí somos republicanos, pero también tenemos respeto hacia la Constitución. Consideramos que es un tema que en estos momentos no tiene cabida en un debate político. El resto de los grupos les acusan de blindar la corona y critican especialmente la postura de los socialistas navarros. Es un blindaje, ese sí, a la monarquía española por parte de Navarra Suma y por parte del Partido Socialista de Navarra. Nos preocupa que siga habiendo miedo a preguntar a la ciudadanía navarra, en este caso, sobre qué opinión tiene sobre la jefatura del Estado. Y lo que nos extraña es que el Partido Socialista de Navarra al menos no se haya abstenido. Se impida que la ciudadanía navarra se posicione en torno a 2 formas de gobierno. Izquierda Esquerra ha presentado también una moción para retirar la medalla de oro de Navarra concedida en 1988 al rey emérito. Tiene que incluir esta pregunta en el Navarrómetro. ¿Hay miedo, como dice por ejemplo EH Bildu? ¿Es una cortina de humo o por otra parte sería importante y necesario hacer ese planteamiento en este momento? Sergio Gómez.
Pues yo creo que no es necesario en este momento y no se me ocurre en qué momento puede ser necesario. Pero bueno, yo quiero decir que ¿se le puede preguntar a la gente dentro del Navarrómetro sobre la República y la monarquía? Se le puede, pero yo creo que lo ha hecho uno de los portavoces. No hay otras prioridades ahora mismo que a la sociedad navarra sí que nos gustaría que nos preguntaran, más allá de si tenemos que estar en una monarquía o una república. Yo creo que está el patio para otras cosas, ¿no? Porque la gente, yo creo que tiene ganas de hablar. Es decir, vamos a preguntar otras cosas, vamos a preguntar por la gestión del gobierno, vamos a preguntar por la gestión de la sanidad pública, vamos a hacer unas preguntas más en profundidad que no esa sobre la cual, pues bueno, pues más allá de que los navarros puedan decir mayoritariamente en un sondeo proporcional si nos gusta más o menos la monarquía, tampoco sabemos qué tipo de república, no sabemos si otro tipo de monarquía, porque es solo sobre la monarquía y no sobre la forma completa del Estado. Se podrían hacer muchas preguntas, pero yo creo que no es el momento, ¿eh? ¿No es el momento o sería conveniente quizá en este momento, teniendo en cuenta pues todo lo que ha acontecido en relación con el rey emérito, Joseba? Claro, el argumento de no es el momento es tan flexible como un chicle. No hay ningún momento para preguntar sobre la corrupción, tampoco sobre la vivienda, sobre el paro. En fin, eso es tan cínico, me parece a mí, como argumento político, que me parece que no merece la pena que sea valorado, ¿no? Claro que hay que preguntar sobre la monarquía y la república, porque es algo que ahora mismo está preocupando a la sociedad. A mí me preocupa sobre eso. Quiero saber qué es lo que piensa la sociedad. Ya cuando yo era parlamentario, en el 2009, se introdujo por primera vez dentro de las instituciones que se valoraban, se introdujo por primera vez a la monarquía, porque se valoraba a los jueces también, y ¿por qué no a la monarquía? ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo hay en preguntarle a la gente sobre la monarquía y la república? Y lo que comentábamos en el anterior programa, ¿qué miedo hay en saber y en reflexionar sobre la monarquía? ¿Por qué no sabemos? Yo lo preguntaba de forma retórica la otra vez, ¿por qué no sabemos las cuentas de la Casa Real? ¿Por qué no las sabemos? ¿Por qué hay tanto oscurantismo en este país sobre la monarquía? ¿Por qué no se puede debatir con tranquilidad? Claro que es relevante preguntar sobre eso. No es excluyente. O sea, nadie dice que dentro de las 80 preguntas del Navarrómetro se meta la monarquía y se quite la del coronavirus. Nadie está planteando eso. Es que es compatible preguntar sobre la monarquía y sobre el resto de cosas que preocupan a la sociedad. No es incompatible. No es incompatible preguntar sobre la monarquía y sobre el resto de las cosas, ¿no? Por lo tanto, decir que ahora no interesa o decir que hay otras prioridades, bueno, me parece que es jugar al regate político y no entrar al fondo de la cuestión, que es que hoy, antes también, pero hoy la monarquía no tiene ningún sentido en una democracia moderna. El rey podía haber elegido otra cosa, pero el rey eligió entre España y el dinero. El rey ha elegido el dinero y eso a los monárquicos os tendría que hacer reflexionar muchísimo. Ángel, ¿cómo lo ves? ¿Tiene cabida en el debate político? ¿Es oportuna la cuestión? ¿Tendría que ser quizá por actualidad preguntada a la ciudadanía o por el contrario, pues puede quedar al margen de las cuestiones planteadas en esa encuesta? A ver, debate político por supuesto que lo tiene. Creo que vivimos ahora mismo, hace muchos años ya, en una democracia libre en la que se puede debatir de todo y así, por ejemplo, hoy mismo lo estamos haciendo y en el Parlamento hoy mismo se ha hecho. Otra cosa es que nos haya querido introducir esta pregunta en el Navarrómetro, entendiendo que no estamos en una coyuntura ahora mismo normal, ¿no? Estamos en una situación extraordinaria de pandemia sanitaria, con pues la preocupación que tenemos todos y entendemos pues que meter ahora mismo este debate, que sinceramente igual de recurrente es decir, que no es el momento para meterlo, pero también es muy recurrente cada 2 por 3, siempre las mismas personas meter el debate de preguntar monarquía o república, ¿no? Yo entiendo que ahora mismo en Navarra no está el debate en la sociedad, pues el típico debate ahora mismo que ha pasado con el rey emérito de que anunció su salida, que está en Emiratos, pero no es un debate que tengamos. Pero sí que tenemos el debate de la educación, qué va a pasar con nuestros chavales cuando empiece el colegio, la gestión de este gobierno en el año que lleva, eso creo que sí que interesa más a la sociedad, ¿no? Entonces, sí que es curioso también que aquellos que hoy están muy extrañados, en el Barómetro del 2018 no vi esta pregunta. Y no les hacía falta ni el Partido Socialista ni entonces UPN. ¿Por qué no la metieron? Metieron otra serie de preguntas que también habría que ver qué preguntas metieron, que tal les interesaba a ellos, ¿no? Por lo tanto, es un debate recurrente, pero creo que ahora mismo la situación actual en la que estamos viviendo, creo que no era el momento.
Bueno, pues opiniones desde luego de lo más diverso, pero es cierto que la actualidad nos lleva a recordar que hoy se nos ha dicho desde la Casa Real que desde el 3 de agosto está el rey en Emiratos Árabes, ¿no? Quizá la información va un poco tarde, ¿no? Después de que ya más o menos medios de comunicación confirmaban ese destino del rey. Hay otro debate abierto también, ¿no? Si tienen que desaparecer el nombre de Juan Carlos I de determinados lugares o si tiene que desaparecer su figura, como vimos, ¿no? Con la retirada del cuadro del rey del legislativo. Tienen que desaparecer las imágenes, los símbolos que recuerdan bueno, pues el inicio de la monarquía en nuestro país. ¿Es conveniente retirar símbolos? Bueno, ya me han catalogado de monárquico, pues vamos a asumir ese papel, ¿no? Que no nos cuesta tampoco mucho. Pero mira, yo hablaba hace poco con un amigo. Hace 40 años en este país nuestros padres votaron una cosa y la votaron dentro de un ámbito de concordia. Y votaron un bloque, es cierto que votaron un bloque. En ese bloque se votaron muchas cosas. Y una de las cosas que se votó fue ese rey, el rey que tenemos actual, que también está votado en esa Constitución, y un sistema. Entonces, y además una inviolabilidad para esas personas. Eso es lo que votaron tus padres, el tuyo y el mío. Y el de todos los que nos están viendo y muchos de los que nos están viendo. Yo no seré quien cuestione esa democracia y esa votación democrática. Y a mí, si esas personas decidieron que esa persona era inviolable legalmente, pues es inviolable legalmente. Lo que no podemos hacer es ahora cambiar esas reglas de juego, cuestionar una parte de ese paquete, que era un paquete que, por cierto, ha funcionado muy bien, y ojalá otros países hubieran podido alcanzar ese consenso y esa concordia y ese sistema para tocar ahora lo que a unos les interesa. Si hay que tocarse, tóquese todo, pero no empecemos a revisar una cosa que votaron nuestros padres diciendo que es que ahora parece ser que han cometido un delito, que a ver qué delito es, porque están investigando la no declaración en España de 65 millones de euros. Es decir, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque estamos tocando una pieza que puede hacer saltar todo el puzzle por los aires. Una pregunta, Sergio. Tú dices que en el 78 se votó a la Constitución y dentro de ese bloque la monarquía y Juan Carlos. Y tú deduces que también, por lo tanto, se le votó a Felipe VI. ¿Cuándo se terminaría esa votación? ¿En Leonor? ¿En la siguiente generación? Es decir, ¿por qué se da por hecho que una votación que sucedió en el 78, hace 40 años, la tenemos que asumir? ¿Durante cuántos años? Mira, en derecho constitucional, eso es una burrada lo que acabas de decir. ¿Por qué hay que asumir? Toda la familia real la tenemos que asumir por una votación que se produjo. Escúchame, ¿por qué si en la mayoría de los países, en Alemania, en Francia... Es que no he dicho eso. Mira, lo que he dicho es que se votó a su sucesor porque viene expresamente recogido que será el varón, cuando ya tenía 2 hijas y un hijo. Por lo tanto, se votó expresamente a ese señor también. No es ninguna burrada en derecho constitucional, es que se les votó, se le votó a este señor. Nos parece estupendo que hayamos votado una institución que es machista, porque podía haber sido su hermana. Que votaron tus padres y los míos, pero yo no voy a cuestionar. Eso es incuestionable. Que yo no voy a cuestionar la votación ni por qué lo hicieron. Lo que quiero también destacar es que las cosas se pueden cuestionar y se pueden modificar. ¿Cómo no se van a poder modificar? Y por cierto, fíjate tú la hipocresía de los grandes partidos. Fíjate tú cómo cambiaron la Constitución en el artículo 135 para pagar la deuda a los bancos en lugar de rescatar a la gente. Ahí lo votaron rápidamente. Ahí ni el Partido Socialista ni el Partido Popular dijeron nada de modificar la Constitución. Ahí la Constitución no parecía ser tan sagrada porque era el dinero de los bancos, sino de la gente. Ya sabes que hay bloques constitucionales y este está en el bloque más restringido, como otros tantos derechos y libertades de todos los españoles. Y eso ha funcionado bien. Si vamos a tocar algo, vamos a tocar todo. Vamos a tocar todo. ¿Qué problema hay que no quiere otras cosas? Una institución que no es democrática, que la jefatura del Estado no se puede heredar. Ni el Poder Judicial es democrático, ni el Poder Judicial es democrático. En otros países es democrático. Vamos a tocar todo el Poder Judicial, vamos a votar a los jueces y los jueces. Revisión completa de las instituciones de nuestro país, Ángel. Sí, yo creo que, yo entiendo también que lo que es la monarquía sí que es arcaica, entiendo que el tema hereditario pues no tiene que ser una razón para ser una jefatura del Estado, pero sí que es verdad que está dentro de nuestra Constitución y que ya está articulado cómo se debe cambiar eso. Y por desgracia, ahora mismo la realidad social y política de nuestro país pues nos hace ver que eso ahora mismo no saldría en el Congreso de los Diputados, ¿no? El poder llegar a ese referéndum en el que podamos todos y todas votar si queremos república o monarquía. Yo creo que hay que seguir dando pasos para poder llegar algún día a poder volver a votar si queremos ese estamento o no.
que yo ahora tengo muchas dudas en el caso de que la monarquía no sería lo que quisiera la gente, ¿eh? Porque vemos que ahora mismo el país está en un 50-50 en ese tema, o así lo veo yo, pero está articulado, como se debe hacer, y creo que se debe trabajar para conseguirlo, no a las bravas. Vamos a hacerlo como hay que hacerlo y el futuro dirá, ¿no? Vamos a ver el debate donde llega y también de alguna manera, ¿no?, qué implicaciones se tiene en la actual Casa Real con Felipe VI y la reina Leticia, ¿no?, a los que vimos recientemente aquí en Navarra, que veremos qué implicaciones a futuro tiene, bueno, esta situación que se ha generado, ¿no?, a lo largo de este verano. Es una de las preocupaciones, sí, pero desde luego estamos más que preocupados y preocupadas con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Hoy 61 nuevos casos en Navarra y bueno, y hay quienes están preocupados y casi sin trabajo, ¿no? Estamos hablando del ocio nocturno, por ejemplo, las restricciones van por ahí, cierre de discotecas, prohibición de fumar. Hoy hemos hablado con Carlos Tabar, que representa el ocio nocturno aquí en Navarra, y esto es lo que nos ha dicho al respecto, ¿no?, acerca del futuro de sus negocios. Entendemos que primero tiene que haber una negociación con el Gobierno de Navarra. Creemos que es la mejor de las soluciones, que haya un entendimiento, que se nos escuche y se nos tenga en cuenta. Somos los primeros que tuvimos que cerrar, los primeros que de manera voluntaria hace ya 3 semanas estamos cerrados. Lo que pedimos es una ayuda directa al sector que ahora mismo está hundido. Se lo está señalando de manera indiscriminada. Bueno, pues ahí tenemos el enfado, la situación crítica, ¿no?, de este sector. ¿Cómo veis las medidas adoptadas después de los pasos que se han dado también en el País Vasco en situación de emergencia? Ahora Navarra, que hoy precisamente a las 6 de la tarde se firma ya la norma definitiva de restricciones. ¿Cómo lo veis? Frente a estas restricciones también tenemos a un sector de la población, los denominados conspiranoicos, ¿no?, que salen a la calle sin mascarilla, de alguna manera diciendo que esto no va por el camino adecuado. Sergio. No, yo creo que esto es consecuencia ahora mismo de 2 situaciones. Primero, de la falta de responsabilidad social que ha provocado, no sé si esta segunda ola o está provocando esta segunda ola, es decir, que algo hemos hecho mal los ciudadanos, y hablo en general y me puedo incluir yo también ahí, para que esto no haya funcionado, ¿vale? Y la segunda es que se está castigando o se va a penalizar a un sector sobre el cual nadie ha dicho, oiga, en tal discoteca ha habido un rebrote, o es responsable de esto. Así como con los botellones parece que ha estado claro, y los botellones que se han producido en Pamplona desde el mes de mayo, todos los fines de semana, pues han provocado un rebrote en la gente joven de esta ciudad, con el tema de las discotecas y los bares nocturnos, pues yo no lo veo tan claro. Un bar que ahora va a cerrar a la 1, pues adelantará su hora de ocio pues a las 9, y entonces lo vamos a trasladar o vamos a adelantarlo. Con el tema del fumar por la calle, pues esto es ya un no saber, porque en unas comunidades autónomas han dicho que a 4 metros, en otras que a 1,5 metros, en otras que en las terrazas sí, en otras que en las terrazas no. Entonces esto es un... Al final no sabes a qué norma atenerte, y tampoco hay un estudio que diga que, oiga, que es que usted está fumando y entonces me va a contagiar a mí el virus, y la gente que está sin mascarilla, la gente que está en la terraza, los que están tomándose el café no se pueden contagiar entre ellos. Es decir, que estamos intentando normativizar todo por una falta de definición, una falta de detalle de las instituciones, de decir, esto se produce aquí y esto se ha producido así, el hecho causante ha sido esto. Falta información, falta conciencia social. También nos preguntamos en Navarra por qué no tantos casos, está incrementando la fuerza de la pandemia en nuestra comunidad. Muchos interrogantes, pero ¿por qué sobre todo no estamos concienciados? ¿Hay menos sentido común aquí? ¿Faltan detalles informativos? ¿Qué está pasando? Pues yo no tengo ni idea, pero desde luego hoy ser parte de cualquier gobierno, y digo de cualquier gobierno, o local, o regional, o estatal, desde luego tiene que ser muy difícil, porque hay una parte de improvisación que es normal, es que no conocíamos nada de todo esto, ¿no? Y de eso se nutre todas las tesis conspiranoicas, ¿no? Todo eso bebe del miedo, de la inseguridad, a veces de la falta de certezas, porque la ciencia, los que defendemos la ciencia a capa y espada, a veces no tienen respuestas para todo, porque la ciencia va a unos plazos más lentos, porque tiene que ir así. Sin embargo, creo que lo que tenemos que hacer es transmitir a esa gente que se manifestaba de forma irresponsable ayer en Madrid o en la Plaza del Castillo durante varias tardes, decirles, mira, todas las vacunas son seguras, todas,
porque si no, no llegan al consumidor, no llegan al ciudadano y a la ciudadana. Las vacunas no generan el autismo, como a veces se ha intentado decir, ¿no? No respiras peor porque lleves máscara. En fin, todo ese tipo de teorías que tienen que ver con el pensamiento mágico, ¿no? con poco pensamiento crítico, yo creo que hay que combatirlas desde todos los medios, ¿no? Quien se niega a vacunarse no está ejerciendo, desde luego, un acto heroico de libertad, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que está siendo tremendamente insolidario, tremendamente egoísta, especialmente con el sector de la población más vulnerable, que es la gente mayor, ¿no? Yo creo que no es posible que hoy, en una sociedad formada como la nuestra, haya, y eso es a mí una de las cosas que más me han impactado de lo que hemos visto en el Palacio de Castillo de Madrid, tanta gente que crea en ese pensamiento mágico que no tiene ninguna rigor, que no tiene ninguna certeza, que no tiene absolutamente nada, que es puro humo y pura especulación. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de esa protesta sin mascarilla. Hoy ya sabemos que va a haber sanciones, duras sanciones a todo ese colectivo, ¿no? Que de forma en principio irresponsable se está manifestando en las calles. Esto genera todavía más dudas en la sociedad. Ya estamos en una situación de zozobra, ¿verdad? En muchos aspectos, con muchas personas con mucho miedo, ¿no? Sobre todo los colectivos vulnerables. Bueno, ¿esto qué genera, ¿no? Porque ¿qué aporta también, ¿no? a la sociedad, al debate y sobre todo a una situación que cada vez se complica más? El tema es que pasamos una primera pandemia en la que nos confinaron y yo creo que la gente se asustó, vimos pues, datos muy trágicos de muertos, de contagiados. Y empezamos a salir, ¿no? Y ya sabemos el famoso equilibrio economía con la salud que se intentó, pues bueno, vamos a ir dando un poco suelta poco a poco para a ver si logramos mantener pues, unos datos bajos y que podamos también reactivar lo que es la economía y lo social, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues bueno, pues que hay sectores, y en el momento que ha dicho Sergio de que no hay datos, sí hay datos. Los datos de contagios, los primeros que salieron, pues una proporción muy alta de gente joven relacionada con el ocio nocturno, y luego hay un ámbito competencial, que una vez que pasaron las competencias sanitarias a las autonomías de nuevo, pues se llega donde se llega. No podemos restringir los movimientos, no podemos confinar a la gente. Entonces, ¿dónde atacas esos posibles contagios? Se sabe que hay muchos contagios en las reuniones sociales, familiares, en huertas, en bajeras, algo que tampoco puedes digamos, reglar normativamente porque no tienes competencia para eso. Entonces se está yendo, y yo entiendo a la hostelería pues que están siendo muy afectados. Creo que hay que ponerles atención, creo que las peticiones que están teniendo de ayudas directas y más los ERTEs que han tenido, ayudas autónomas, creo que son de justicia, pero sí que es verdad que hay que hacer algo porque si no se nos está volviendo a ir de las manos. Y luego con el tema de las manifestaciones, voy a ser muy breve, falta mucha cultura científica en este pueblo. Nos hemos dedicado en la educación durante muchos años a dar un tipo de cultura que nada tiene que ver con la científica, y ahora vemos cómo todavía en el año 2020 hay miles de personas creyendo en la tierra plana y en las vacunas. Aprovechamos, ¿no?, esta situación de pandemia, quizá también para reestructurar la educación, que bueno, será otro debate también el inicio del curso presencial inicialmente, ¿no? Pero para abundar y profundizar más en los conocimientos científicos y crear una sociedad, pues bueno, al menos más informada en este sentido del rigor, ¿no? y de la ciencia. Botellones, dejar de fumar, bueno, muchas cuestiones, y en la mente de todos la posibilidad de un confinamiento, pero es cierto que las autoridades hablan de quizá un confinamiento si fuera imprescindible, pero mucho más reducido y nada que ver con el que ya hemos vivido, ¿no? Estamos ante esta situación de, bueno, pues en principio a la espera, ¿no?, de que se tomen decisiones y deseando también tener más información. Hoy en el Parlamento se reclamaba la comparecencia de la consejera de Sanidad, Santos Irundurain. ¿Ha fluido la información en Navarra o adolece de mayor detalle informativo el Gobierno? Yo creo que la falta de información ha sido permanente desde febrero, a nivel de España, y en Navarra la sensación que yo tengo es que han ido siempre como a rebufo, ¿no? Hay que esperar a ver qué es lo que nos dicen de Madrid para luego tomar las decisiones. Y ahora mismo estamos en esa situación.
estamos en esa situación a nivel sanitario, es decir, hay que pedir la comparecencia de la consejera porque la información no es clara, los fines de semana no hay información, otros días dan una información, otros días dan otra. El tema educativo estamos igual, a ver qué es lo que nos dicen de Madrid, como en marzo sucedió lo mismo, aquí se adelantó un día porque al final la situación era insostenible entre los propios socios del gobierno. Y ahora mismo pues estamos a ver qué es lo que nos dicen de Madrid, a la conferencia de presidentes. Y estamos ya pues a 17 de agosto, no sabemos si va a haber comedor escolar, si va a haber transporte escolar, si va a haber presencial, si va a ser telemático, si el gobierno activó alguna herramienta específica para que los docentes puedan dar clases de manera telemática. Es decir, estamos ante una falta absoluta de información, por mucho que se quiera maquillar, ¿no? Y esto sería, va a seguir, por tanto, conveniente quizá que interviniera en el Parlamento la consejera de Sanidad, Santos Indurain, y pudiera de alguna manera contentar en mayor medida a la sociedad ante todas esas dudas que pueden surgir. Sí, que intervenga y que venga a explicar siempre es bueno, pero no estoy de acuerdo de ninguna manera en que no ha habido información. Ha sido el Parlamento de Navarra el que más veces han comparecido tanto la consejera como la presidenta, los primeros que hicieron los plenos tanto telemétricos como presenciales. El propio gobierno también se ha reunido en multitud de ocasiones con presidentes de comunidad, todas las semanas, información diaria, ruedas de prensa. Otra cosa es que a algunos siempre les parezca poco, cuando hemos visto que cuando han estado ellos, pues la información que te vaya a contar, ¿no? Al final, la información siempre es buena, pero yo creo que podemos estar orgullosos, por lo menos ese es mi punto de vista, de que los ciudadanos hemos estado informados. Yo, en mi competencia que tengo municipal como alcalde, no me ha faltado nunca la información por parte de la Consejería de Salud, de Administración Local. Hemos estado totalmente informados, los protocolos que teníamos que seguir, nos han estado ayudando. Yo creo que, bueno, todo es mejorable, no digo que no, pero creo que dentro del desconocimiento que había primero con este virus, de ahí cuando dice a rebufo, pues bueno, si tenía el mando único sanitario el gobierno de España, normal que aquí estaríamos esperando a ver lo que podíamos hacer porque tenían ellos el mando único, ¿no? Pero dentro de ese desconocimiento, que creo que todavía se está aprendiendo de lo que hace el virus, porque hay una extrañeza también de por qué se está contagiando tanto ahora de repente otra vez, pues creo que bueno, se ha sobrellevado en Navarra. Ahora estamos en unos ratios muy importantes de PCRs, que por eso estamos detectando tanto, que a algunos también les parece mal que detectemos tanto, pero bueno, creo que dentro de lo que hemos vivido, creo que la Comunidad Foral de Navarra ha dado transparencia, ha gestionado, y bueno, a ver en un futuro si seguimos llevando las cosas mejor y controlando estos rebrotes para llegar a esa nueva normalidad y esa ansiada vacuna, ¿no? Puede ser un buen momento también para hacer, desde luego, análisis diario, que seguramente se hará, y sobre todo para mejorar, si cabe, una situación como esta, la respuesta sanitaria bueno, pues no sé, ya veremos si una segunda oleada de coronavirus o lo que vaya aconteciendo, ¿no? Porque es totalmente inesperado. Joseba, si hubiera un interrogante importante que responder, para ti, ¿cuál sería? ¿Qué pregunta lanzarías a la consejera de Salud en este sentido? Yo solo tender a la empatía con la gente que está gestionando situaciones difíciles, porque sé que es muy difícil acertar ante algo tan complejo como este, ¿no? Pero yo creo que la pregunta fundamental que tendríamos que hacer es si en el balance que ha hecho o en el balance que debe hacer, si hubiera habido decisiones que se podían haber tomado antes, ¿no? No sé cuáles, pero creo que ese debate podría hacerse, porque eso nos puede hacer prever futuros problemas en los próximos años, ¿no? Nos quedamos con estas cuestiones, miradas muy diferentes a la actualidad de esta jornada, a lo que nos está pasando. Joseba Ceolaza, Ángel Moleón y Sergio Gómez, gracias de verdad por acompañarnos en La Muga. Un placer, como siempre, compañeros, veros y escuchar también, por supuesto, vuestras posiciones. Espero que paséis un buen verano y que nos veamos pronto. Gracias de verdad, es que ricasco. Hasta pronto. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo de análisis. Seguimos con otros temas y además con un recordatorio. Vean. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.
Les decía, un recordatorio, el del tercer aniversario de los asesinatos en Barcelona y en Salou. Así se recordaba hoy en la ciudad condal a las personas fallecidas. Les dejamos con esas imágenes de ciudadanos, ciudadanas, familiares y también representantes políticos. Seguimos en La Muga contándoles nuevas historias que van sucediendo en nuestra comunidad, también historias deportivas que van a hacer historia. Por ejemplo, la primera maratón de marcha nórdica que se celebraba en el norte de Navarra este fin de semana en Don Esteve, en Sant Esteban, con participantes de diferentes lugares del país y además con unos fines solidarios. Ahí estuvo el equipo de reportajes de La Muga Verano, vean. Un deporte que marca el 16 de agosto sus calendarios como fecha para recordar. Se celebra la primera maratón de marcha nórdica a nivel estatal y se hace en Navarra. Y el año pasado pues nos lanzamos, teniendo en cuenta que en el planeta no había más que un par de pruebas de larga distancia y la verdad que somos muy bien acogidos tanto en Don Esteve como Zumbilla, pues decidimos intentar darle una identidad propia vinculada a la marcha nórdica. Maratón con algo más de 42 kilómetros y media maratón de 21 que marchan por la vía verde de Bidasoa con salida y meta en Don Esteve y paso por Zumbilla. Aparentemente marchar con palos, pero va mucho más allá. Bueno, pues es una marcha que llevas bastones y es muy importante saber la técnica porque si no te sacan tarjeta y entonces te va restando tiempo. Y es muy disciplinado, tienes que estar muy atento a la hora de llevar la técnica, porque si te descentras al final no la llevas bien y el árbitro seguro que te saca la tarjeta. A cumplir más de 8 puntos. Tenemos que fijarnos en que se enclava el bastón cuando tiene contacto con el suelo con la mano cerrada, que la mano pasa por el lateral hacia atrás. Ese otro punto. Otro punto es que el codo pasa hacia delante del centro del cuerpo. Otro punto es que el bastón tiene que picar entre el talón del pie delantero y la punta del trasero. Otro punto es que el centro de gravedad no puede ir bajo. Y no sé si se me olvidará alguno, no se puede hacer una rotación de cadera. Son los puntos principales. A la cita acuden marchadores de todos los puntos geográficos. Pues una pasada, imagínate, nosotros que venimos del semidesierto, como se suele decir, esto es espectacular, espectacular, muy bonito, un trazado muy rápido y una carrera de 10, muy bonita. Pues muy bonita, la verdad que es un paisaje que he disfrutado y nunca había estado por esta zona y todo muy bonito y agradable. Claro, bueno, esto es un lujo, esto en pleno agosto aquí con los vellitos de punta, esto es un lujo, esta temperatura y poder entrenar a esta hora que allí ya, bueno, pues... Donde también les han seguido sus animadores particulares. Ya los seguimos ellos, que se van a Teruel, pues nosotros a Teruel, que se van a Valencia, pues a Valencia. Luego ya cuando se hacen más largos, esto ha pillado vacaciones y hemos venido, porque nos pilla un poco lejos de casa. Una Zagres ha sido quien se ha hecho con el primer premio. Por meta, dorsal número 15. Felicidades, Pedro. Pues muy contento, la verdad. Sí, yo personalmente, pues, siendo familia de Pablo, que era campeón de España, pues me motiva el ser sobrino de él. Y... Una prueba que se ha tenido que adaptar a las circunstancias generadas por el coronavirus. Tomas de temperatura, tenemos una zona de aislamiento de posibles casos en los que durante varias veces medimos la temperatura. Bueno, sobre todo yo creo que lo que ha sido un esfuerzo por nuestra parte. Navarra se sitúa así en la punta de lanza de la marcha nórdica a nivel nacional.
Marcha nórdica, desde luego, en un paisaje bellísimo, paisaje espectacular en el que se sitúa el refugio de Belagua. 16 años ha estado cerrado. Ese refugio denominado Ángel Olorón ha abierto sus puertas. Ya hay muchas reservas y montañeros jóvenes y veteranos felices con la posibilidad de utilizarlo. Hemos estado allí precisamente en ese marco de gran belleza, en ese refugio Ángel Olorón. Vean. El refugio Ángel Olorón en Belagua abre de nuevo sus puertas tras más de 16 años cerrado. Todo aquel que lo desee puede acercarse aquí, alojarse, disfrutar de una comida y una bebida a la altura y, lo más importante, disfrutar de las vistas que ofrece el Pirineo navarro. Personas de todas partes se han acercado durante su apertura, aunque algunos de casualidad. No habíamos estado nunca por aquí. Somos de Castellón, habíamos estado en Baztán y en otros sitios, pero aquí no. No lo hemos encontrado de casualidad, no sabíamos de que iban a abrir. Sabíamos que estaba cerrado, pero no. Y la verdad que sí, que muy bien, muy bonito. Y otros han querido visitar un lugar que conocían desde hace décadas y que ha servido de punto de encuentro para los montañeros. Aquí, que si vengo hace unos años, desde crío, vengo yo aquí. Antes de hacer esto, eso es Gilzarra y se venía con tiendas de campaña, de eso de encender hogueras a la noche, a hablar todos con los... Igual hablamos con los cantábricos, que sea asturianos, que había de... Era precioso. Vine hace muchos años, pues hace 40 años, pero bueno, está bien. Y sobre todo lo que era una pena es que estuviese esto cerrado. Este cobijo, llamado Ángel Olorón, toma su nombre del promotor de la idea del refugio, miembro durante muchos años del Club Deportivo Navarra y pionero del montañismo navarro en los años 40 y 50. Bueno, aquel era una persona fantástica, un sabedor de la montaña extraordinario. Este refugio de montaña está de nuevo disponible y los responsables de ello nos cuentan cómo ha sido la reapertura. Muy emocionante, porque todo el mundo viene con sus historias, con su sonrisa, abren los ojos, sobre todo las personas que han conocido el refugio como estaba, ¿no? Que es una pena como estaba. Entonces, bueno, al final se ha arreglado y está la gente muy contenta, gente muy emocionada, lágrimas. El equipo de cocina también estaba muy ilusionado en su primer día. Bueno, las cosas siempre son un poco difíciles el primer día, hoy estamos un poco liados, pero bueno, con mucha ilusión, tenemos ganas de que vuelva a ser lo que ha sido siempre. Y eso, la gente parece que está respondiendo, han venido muchos a ver el primer día y bueno, muy contentos por eso. ¿Estáis tan centrados en la cocina que os da tiempo a disfrutar de las vistas? Venimos un rato antes y nos vamos un rato después y aprovechamos a pasear, a tomarnos algo en la terraza, estamos en nuestra casa, digamos. Cuéntanos un poco qué estáis preparando o qué platos ofrecéis. Pues ofrecemos mucha comida tradicional, pues los guisados típicos de las carrilleras de ternera, cordero al chilindrón, ajo arriero, bueno, los fritos caseros y hacemos toda la comida aquí. Y los visitantes, móvil en mano, buscaban las mejores localizaciones para retratar la belleza del Pirineo navarro. Hemos hecho fotos muchas, porque esto está chulísimo. Chulísimo, mires donde mires, da igual que haga ruta que es aquí. Es una pasada. Las instalaciones están dotadas de 7 habitaciones de 8 plazas, funciona con energía solar y cumplen todas las medidas anti-COVID. Hola, somos José Javier Idoia, gerentes de Inmobiliaria SLM. Nieves, coordinadora del equipo. Y yo, Natalia, asesora inmobiliaria. Soy Anuci, gestora del departamento de alquiler. Soy Fermín, asesor inmobiliario. Anabel, administrativa del equipo. Y yo, Jorge, asesor inmobiliario. Noelia, responsable del departamento de ventas. Jerusalén, decoradora de la inmobiliaria. Juntos conseguimos los mejores resultados del mercado. ¿Nos conoces? Llámanos y te sorprenderás. Te esperamos donde siempre, en Monasterio de Urdaz, 12 Bajo. ¿Cómo se ha atendido y se está atendiendo a las personas con discapacidad en este tiempo de pandemia? El CERMIN, al que representa nuestra invitada Mariluz Sanz, de alguna manera es la voz de 32.000 personas en nuestra comunidad y agrupa a 44 entidades. ¿La voz de la discapacidad se ha escuchado verdaderamente? ¿Qué tal, Mariluz? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo ha sido el momento más complicado de la pandemia para las personas con discapacidad? Bueno, pues al final el momento más complicado es cuando surge todo, que se cierra todo y se quedan todas las personas con discapacidad sin la atención que tienen habitualmente. Dejan de recibir las terapias, los que van al colegio, los niños tampoco tienen el refuerzo que tenían. Bueno, al final las entidades tampoco podemos estar abiertas, aunque luego enseguida se
se nos hizo como servicios esenciales, pero tampoco podíamos abrir, la gente no se atrevía tampoco a salir. Entonces, lo que nos hemos apañado, pues hemos sido muy innovadores y muy rápidos en eso, y hemos estado haciendo muchas cosas por teletrabajo, ¿no? Y haciendo sesiones pues como hemos podido. Claro, es verdad que como prácticamente toda la sociedad, pero con el añadido de a veces las dificultades que entraña el hecho de tener una discapacidad, ¿no? Vamos a profundizar y conocer bien cómo está el sector. Por ejemplo, las normas, la legislación, ¿se ha llevado a cabo teniendo en cuenta siempre a las personas con discapacidad o no? Pues al principio hubo mucha legislación porque había que tomar muchas decisiones y había cosas que, bueno, pues que eran muy generales y dejaban fuera las especificidades de las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de los paseos, ¿no?, terapéuticos. Aunque en Madrid se hizo mucha presión para que eso apareciera, bueno, pues costó que tuvieran que hacer al final como un decreto para decirlo, pero también no lo explicaban bien, con lo cual tampoco estaban todas las personas, entonces solo se hablaba de personas con autismo y con conductas disruptivas. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe lo que son las conductas disruptivas, ni la policía tampoco, lógicamente, con lo cual había muchas personas que podían salir a hacer esos paseos, pero que si no se nombraban les iban a poner multa. Claro, ha habido muchos policías de barrio, como se suele decir, esas personas que de balcón, a otras, policías de balcón, no de barrio, perdón, de balcones de barrio, podríamos decir, ¿verdad? Que bueno, se han tomado un poco la ley por su mano y increpaban a personas que estaban paseando sin saber exactamente las condiciones de vida que tenían. Bueno, en Pamplona algunos ha habido también, igual no es en los sitios de más que más ha pasado, pero sí. Y enseguida se empezó a decir, bueno, pues vamos a llevar unas camisetas. Nosotros decíamos, no, nosotros no tenemos por qué significarnos ni tener que decir nada. ¿Eso estigmatiza esa parte de la población? Nosotros creemos que sí. Una cosa es que la gente tiene que estar informada que puede haber personas que estén paseando por alguna razón. Y entonces ya dices, bueno, pues si ves a alguien paseando, pues le pasará algo y podrá hacerlo. Nadie se planteaba si el que tenía perro pues sacaba 5 veces al perro, ¿no? Te quiero decir. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos que dar una vuelta, aunque sea a la manzana, para poder, pues bueno, a veces calmar esas necesidades que tienen estas personas de que se les han roto absolutamente todas sus rutinas, su forma de vida y ellos están acostumbrados a hacer eso y si no lo hacen, bueno, pues crean dentro también de la casa y con la gente que está con ellos y con los cuidadores un problema grave, pues bueno, pues ¿por qué no vamos a salir a dar una vuelta a la manzana? Claro, la soledad ha sido otro de los grandes problemas, ¿no? En este momento en el que no hemos podido salir a la calle o seguimos saliendo, pero con unas dificultades que todos conocemos, ¿no? Con la protección obligatoria. La soledad ha sido también una de las partes más crudas de la pandemia en las personas con discapacidad, familias que se han visto solas en toda esta situación. Pues sí, también ha habido gente, pero hay mucha gente que también eso está en su vida habitual. No ha sido algo por la pandemia. Lo mismo que no salir de casa, ¿no? La gente que no tiene accesibilidad y no puede salir de casa, no ha salido de casa y hay gente que lleva años sin salir de casa, con lo cual también pongámonos en su lugar, ¿no? Ahora que hemos experimentado que es estar 3 meses encerrado en casa, pues imagínate tú si no puedes salir porque no tienes un ascensor porque tus vecinos se niegan a hacerlo. Pues hay personas que igual están 3, 4, 5 años encerradas en su casa sin poder salir. Entonces sí que ha habido también soledad, pero en la misma manera puede que ser más atenuada porque sí que a veces, como van a las asociaciones, pues tienen, pero sí que se ha hecho mucha atención telefónica, en ese caso desde las propias entidades y que el recurso que teníamos era atención telefónica y se hacían llamadas. Claro, y la vuelta a las aulas os preocupa, estamos bueno, todos muy pendientes, ¿cómo será, ¿no? La vuelta a las aulas, se está hablando fundamentalmente de la presencialidad, se necesita la presencialidad, pero hay dudas, ¿no? Muchas familias se preguntan cómo lo van a hacer en el caso de que cambien las cosas, que la pandemia empeore de forma notable. ¿Y todo vuestro entorno de la discapacidad, cómo se plantea la vuelta al colegio? Pues mira, nosotros como organizaciones lo que decimos es que los niños con discapacidad tienen que estar en la presencial.
siempre que sus padres decidan llevarlos, como va a pasar con el resto de niños, que habrá padres que no van a querer llevarlos porque tienen miedo. Pero sí que tenemos que pensar en la presencialidad. Hay que darse cuenta que llevan 3 meses, más los 3 meses de verano son 6, sin ningún apoyo, sin ningún tratamiento de los que se le dan los coles, con lo cual no sabemos ni casi lo que nos vamos a encontrar a la vuelta. Cómo eso ha influido en su formación, en su desarrollo y en su vida, ¿no? Y si lo vamos a poder eso recuperar de alguna manera. Por lo tanto, sí que nosotros creemos que tienen que darse las medidas suficientes y desde luego cumplirse toda la normativa para que esos niños puedan estar de manera presencial en el aula. Claro, y el empleo, por ejemplo, Mariluz, porque es verdad que ha habido que parar muchísimo. ¿Cómo está la situación del empleo en todo el sector de las personas con discapacidad y especialmente, por ejemplo, en el apartado mujer, ¿no? Mujer y discapacidad. Sí, pues los centros especiales de empleo, algunos han hecho ERTEs porque no había otro remedio, porque trabajan con fábricas que también han hecho ERTEs y también han cerrado, pero poco a poco ya van recuperando. Los centros ocupacionales les está costando más volver, porque además también las familias tienen miedo a esa vuelta. En el empleo ordinario pues se va a destruir igual que para el resto. Cuando acaben los ERTEs ya veremos cómo se va a quedar, y desde luego pues las mujeres con discapacidad, que siempre son las últimas en llegar, probablemente también sean las primeras en salir, porque están muchas veces complicada en empleos precarios. ¿No? Complicada situación. Sí. ¿Cómo ha sido la interlocución con principalmente los 2 departamentos que más os influyen, ¿no? Que puede ser Derechos Sociales y el Departamento de Salud? ¿Ha habido una información clara, una conexión directa o qué reclamáis, si es preciso, ¿no? El Gobierno Bueno, federal. y también con Educación hemos tenido. A ver, con Educación nos hemos reunido con el consejero un par de veces, tenemos otra reunión esta semana, y con Derechos Sociales sí que hemos tenido mucha interlocución y muy directa, y con la consejera, desde luego hay que agradecerle porque ha estado siempre dispuesta a escucharnos, y sí que ha hecho pues todo lo que ha podido en cuanto a las demandas que nosotros les hemos ido haciendo. Con el de Salud, la verdad es que les dejamos hacer, porque creíamos que las necesidades que tenía nuestro colectivo con todo lo que tenían ellos entre manos, era casi lo menos importante en ese momento. Pero sí que es verdad que ahora hay que volver a hablar con ellos. Sí que se tomaron medidas respecto a crónicos, a facilitar cosas, sí que se hicieron medidas, aunque no hemos tenido esa interlocución directa, porque creíamos además que no era el momento de tenerla, porque tenían bastante lío ellos por todos los lados como para que nosotros estuviéramos ahí, pero sí que hay que retomarla. Y luego pues todo el tema, sí que pusimos la tirita antes de que pasara nada con el tema que ya empezaba a darse en otras comunidades de que no se permitiera entrar a las UCIs a personas con discapacidad, y nosotros hicimos una nota de prensa igual que el resto de comunidades. Y sí que es verdad que se pusieron en contacto con nosotros para tenernos en ese comité bioético, por lo menos tenernos en cuenta cuando tuvieran que tomar decisiones. Claro, decía recientemente la consejera de Salud, Santos Indurain, que el otoño puede ser complicado, ¿no? Ante una situación todavía de mayor revés, de mayores dificultades e inconvenientes. ¿Cuál sería el mensaje de todo lo que es el mundo de la discapacidad en Navarra, Mariluz? Bueno, pues que nosotros estamos ahí trabajando, haciendo nuestro trabajo. No hemos dejado de trabajar ninguna entidad, salvo alguna grande que ha hecho algún ERTE, pero simplemente por el volumen también de trabajadores que tenía. Pero todas las demás entidades, por muy pequeñas que fueran, todas hemos estado dando respuesta a las necesidades que han surgido, y hemos estado haciendo sesiones a través de Zoom o de plataformas digitales, cosa que pues en algunos departamentos no se han hecho, y ese seguimiento sí que nosotros lo hemos hecho, y telefónico. Incluso algunas asociaciones han llevado, pues como hacían también algunos coles, ¿no? Llevaban los ejercicios que tenían que hacer, y nos hemos reinventado, hemos hecho píldoras que hasta ahora no hacíamos. Un cambio total, ¿no? Sí, y al final, pues hay cosas que vendrán para quedarse, probablemente. Exacto, y seguir reclamando y haciendo más reclamaciones. Sí. Vemos en imágenes, por ejemplo, las mascarillas transparentes, ¿no? Que es lo que estáis pidiendo, sobre todo para las personas sordas, para que tengan una interlocución más óptima, ¿no? Con el resto de las personas. ¿Qué hay de todo esto? Mascarillas homologadas, es lo que reclamáis, lo que pedís. Sí, porque hay muchas mascarillas, pero muchas no, hay algunos modelos de mascarilla, pero no están homologados. Entonces, las mascarillas transparentes no son para las personas sordas. Bueno, también las utilizan gente con autismo o gente que necesita ver también un poco la lectura o que hacen logopedia, ¿no? Pues pueden ser daño cerebral, o otras entidades también lo pueden utilizar. Pero nosotros lo que queremos es que sean transparentes, porque las que lo tienen que llevar no son las personas sordas,
ellos, son el resto de la población. Por lo tanto, nosotros no podemos exigir a unos profesionales, tanto puede ser de salud, de educación, gente que esté atendiendo al público, bares, restaurantes, tiendas, ¿no? Que tengan una mascarilla que no esté homologada, porque bueno, creemos que tienen que pasar unos controles para que tengan una seguridad de que esa mascarilla realmente funciona. Y estamos ahí viendo y comprobando, y vamos a hacer un máster de cómo se hacen las mascarillas, cómo se homologan, ¿no? Y está siendo complicado, no creas. Bueno, pues supongo que sí, como casi todos los pasos, ¿no?, que ha habido que dar en relación con la protección, ¿no?, y las medidas para evitar el contagio del COVID y para la comunicación más efectiva también, ¿no?, a través bueno, pues de la mascarilla imprescindible, pero que sea visible, ¿no?, que podamos mostrar nuestra boca, nuestros labios para poder establecer, bueno, pues una interlocución más idónea. Mari-Luz Sanz, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer verte y a seguir luchando por un colectivo que verdaderamente lo necesita en esta pandemia y siempre, ¿verdad? Sí, porque hay cosas que siguen sin resolverse después de muchos años y ahí seguiremos pidiéndolas también. Gracias, Mari-Luz Sanz, que representa a 32.000 personas en Navarra. Hola, somos José Javier y Idoia, gerentes de Inmobiliaria SLM. Nieves, coordinadora del equipo. Y yo, Natalia, asesora inmobiliaria. Soy Anuci, gestora del departamento de alquiler. Soy Fermín, asesor inmobiliario. Anabel, administrativa del equipo. Y yo, Jorge, asesor inmobiliario. Noelia, responsable del departamento de ventas. Jerusalén, decoradora de la inmobiliaria. Juntos conseguimos los mejores resultados del mercado. ¿Nos conoces? Llámanos y te sorprenderás. Te esperamos donde siempre, en Monasterio de Urdaz, 12 Bajo. Bradley Cooper y Lady Gaga son los protagonistas de Ha nacido una estrella. Hoy podremos ver esta película en las noches de cine de verano en el Frontón Lope del barrio de Iturrama de Pamplona. Será, como todas las proyecciones de películas, a las 10 de la noche. Como indicamos, una historia muy interesante, desde luego, sobre un músico, Jackson Maine, Bradley Cooper, que es una estrella consagrada de la música, que una noche conoce y se enamora de Hailey. Lady Gaga, una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ali está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama, pero el camino será más duro de lo que imagina. ¿Tú compones? No canto mis canciones. Interesante historia, desde luego, cinematográfica, que hoy podemos disfrutarla por la noche en ese Frontón Lope de Iturrama. Nos vamos ya, como siempre, agradeciéndole su compañía y su confianza, y mañana volveremos de nuevo a estar con ustedes a la misma hora. Gracias y hasta pronto.